sintonizarnos, gracias por estar aquí. Les voy a presentar un video, esto con el fin de que vean precisamente cómo ha aumentado las pensiones del bienestar y el famosísimo, pues, fondo de pensiones bienestar. Vamos a verlos, queridos amigos. Esta es la pensión universal. Esto le daban bimestralmente a los adultos mayores. Y no a todos. No era universal. Vamos a checarlo. Y esto lo empezaron a entregar porque nosotros en el 2000 lo establecimos aquí en la ciudad. Y Fox no quería. Decía Fox, cuando tomé la decisión de entregar una pensión a los adultos mayores aquí en la ciudad, que no estaba de acuerdo, que lo que quería o que lo que se debería de hacer era poner a trabajar a los adultos mayores. Ya saben ustedes su lenguaje, no lo voy a repetir. Pero hay constancia de eso. Y yo había ofrecido, cuando fui candidato a jefe de gobierno, que íbamos a establecer la pensión. Y lo cumplí. Desde el primer mes, llegamos en diciembre del 2000 y para enero, febrero del 2001 ya estaban entregándose las tarjetas. Por primera vez en México y en muchos países del mundo. Y eso salió de esta cabecita y de este corazón. Y ofrezco disculpa por tener que decirlo, porque es mucha la manipulación, el bombardeo de mentiras de la prensa vendida o alquilada. Entonces, en el 18 inician con esto. 19, que no era universal, no era para todos. Llegamos nosotros y empezamos a aumentarle. Y aquí aumentó más. Esto ya lo hicimos. ¿Y por qué no lo habían hecho antes? Por una razón muy sencilla. Ellos no le tienen amor al pueblo. Son muy individualistas. Lo que les importa es lo material. Su Dios es el dinero, como decía Hidalgo. Entonces, esto ya es una realidad para 12, 13 millones de adultos mayores. Pues es lo mismo que queremos hacer con los pensionados, que van a recibir su pensión, que es un derecho que tienen, porque trabajaron muchos años, y que era una pensión raquítica por esas modificaciones a la ley de pensiones que hizo Zedillo y Calderón. Y ahora lo que queremos es que sean mejores las pensiones de los trabajadores y que además también reciban este apoyo, se junten las dos. Y eso les va a dar más ingresos para poder vivir con un poco
de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Pero miren cómo era la ley Zedillo y cómo era la ley Calderón. ¿No tienes lo que mostraban ahora? Esto era antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal. Quien ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 10,000. Miren la pensión por las reformas de Zedillo y de Calderón. El que ganaba 10 se iba a jubilar con 2,700. Nosotros, con una negociación que hicimos con el sector empresarial, logramos aumentar a 6,000. Pero de todas maneras, no es suficiente. ¿Cómo se aumenta a 6,000? Porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones para la pensión de sus trabajadores. Fue un buen gesto. Esto en el 20. Y se elevó también porque las AFORES, esta reforma significó privatizar el manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno, y aquí dijeron vamos a privatizarla porque esa era la moda en todo el mundo, en todos los países, privatizar todo. Entonces, logramos también aumentar a 6,000, porque no solo manejaban estas corporaciones privadas las pensiones, sino que cobraban comisiones elevadísimas por el manejo del dinero. Se cobraba en México más que en Estados Unidos, que en Colombia, que en Argentina, que en Chile, que en cualquier país. ¿Por qué? Porque los que trabajaban en Hacienda eran empleados de los bancos. ¿Cómo los gobiernos neoliberales estaban al servicio de los potentados? No había un gobierno del pueblo, para el pueblo. Era un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Entonces, ¿qué hicimos? En esta reforma se estableció una fórmula en el cobro de las comisiones. Es decir, se redujo el cobro de comisiones por administrar las pensiones. Y esa fórmula, esa reducción, ha significado que del 20 a la fecha se tenga ya un ahorro de 40,000 millones de pesos. Y para el 2030, el ahorro, nada más por la reducción de las comisiones, va a llegar a 160. Y bueno, pues así es, amigos, así es como se las gastan precisamente pues los bancos. Y bueno, pues así es, amigos. Obviamente esta información por aquí, pues obviamente dice Luz María Ledesma: gracias, mi señor presidente, por la ayuda que nos da. Ningún presidente lo había hecho. Ya sabemos que no sale de su bolsa, pero ningún presidente lo había hecho.